Este semilleros los utilizo cuando quiero hacer mucho volumen de planta. En vez de hacerlo en semilleros individuales, de vasitos, de yogures, yo uso yogures. En vez de hacer eso, lo que hago es aquí una siembra masiva, porque tengo mucha semilla, o porque tengo mucha semilla, pero no sé la calidad de la semilla que he conseguido. La oruga de la mariposa macaón es súper parecida en colorcitos a la monarca, o sea, es súper llamativa. Y la mariposa macaón es de las que sí que necesitan que les generemos refugios de biodiversidad y todo eso. Yo quería preguntaros por un concepto que creo que es interesante y del que tampoco no veo que se hable tanto, que es el de la estratificación y la escarificación. Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que contamos lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hola chicos. Hola. ¿Qué ganas? ¿Novedades? Sí, porque a ti no te veíamos desde el año pasado, ¿no? Es verdad. Me tenéis abandonado, solo habláis de plantas de interior y cosas que no dan fruta ni nada, pero bueno, hoy me ha animado al de flores porque hay muchas flores muy interesantes para el huerto y entonces he tenido que apuntarme sí o sí. Y como novedades voy a contar lo que he estado haciendo estas semanitas. Y es que estoy muy emocionado porque he hecho este año de nuevo mi cama de esquejado. Hemos puesto un montón de frutales a esquejar y bueno, lo puse en diciembre, pero entre que preparo el vídeo y lo subo a YouTube y voy viendo los avances, pues ya están empezando a salir los pequeños brotes y creo que este año va a ser un éxito. El año pasado ya fue un gran éxito, lo que pasa que no lo grabé, no pensé que fuera a ser interesante, eso es de primero de youtuber, pero hay que grabarlo todo, pues no sé, se me fue y no lo grabé. Y la verdad que fue un éxito. Estuvimos esquejando, por ejemplo, un árbol que es complicado de encontrar en viveros, que es el ginkgo biloba, que es un Qué árbol guay. precioso. Sí, y nos fue bastante bien el esquejado. También esquejamos tejo, que es difícil de esquejar. Y este año lo he replicado y, bueno, pues masivamente. Y no tengo nada que decir de unas moreras que me van a llegar, pero Yo soy la culpable. sí. ¿A qué te refieres cuando te dices una cama de esquejado, Tony? Pues que normalmente cuando esquejas algo lo pones en botellas o lo pones en macetas, mimándolas mucho, intentando que sea un éxito. Antaño y en viveros también se hace, o gente que produce masa, pie de frutales, por ejemplo, lo que hacen es, pues, un lecho a lo mejor de 5 o 6 metros de huerta, te lo llenan de estacas de árbol y si te enraiza pues un 80%, pues ese 80% o un 60% siempre va a ser mucho mayor que hacerlo con mimo en una maceta donde vas a poder poner 3 4 esquejes. Entonces es una cosa muy interesante donde se prima más que la calidad del cuidado del esqueje, la cantidad. Entonces, como vas a cantidad, esto es como todo. Cuanto más cantidad intentas esquejar, pues más esquejes vas a tener, aunque realmente te puedan llegar a fallar más que si lo haces pues cuidando la humedad, cuidando tal. Entonces eso es un poco una cama de esquejado. Muy guay. Al estilo, No, eso que desde no, hace años os doy la burga con esquejes y es que esto va más. Nadie te puede parar ya. iba a decir que al estilo de lo que se hacía antiguamente con incluso los semilleros de hortícolas, ¿no? Hacerlas directamente en el suelo y luego de allí ya repicabas a macetas individuales. Sí, de hecho, nosotros allí en la Asociación del Viescu tenemos una persona mayor, un agricultor de la zona que nos viene a visitar, que, bueno, pues le gusta porque hay gente joven en los pueblos que no están muy acostumbrados a verlos. Ya sabes que a la gente mayor le encanta venirse a pasearse donde llegan los urbanitas para decirles, tenéis ni idea, les encanta estas cosas que hacéis los jóvenes de ciudad. No, no. Y entonces ahí tienen, ahí se hace mucho, por ejemplo, los setos, los sanjuanes, me parece que los sanjuanines, no sé, son, bueno, el típico seto este que se pone en las ciudades y se pone para cierres. Ay, se me ha ido el nombre. El Eh, Pittosporum, a lo mejor. Uno que tiene unas flores blancas que es súper resistente, blancas muy chiquititas. sí, Pittosporum, no sé si sí, es ese. creo que es Con las ese. hojas un pelín duras. Sí. Bueno, que es el típico seto de cierre. Y aquí se llama San Juanín. Y lo que hace él es, con la poda, los va espetando todos en el suelo. Entonces, los que salen bien y los que no, pues ya se pondrán más el año que viene.
Y de hecho, en una visita que estuvimos en un bosque comestible, bueno, sé que no es un poco el tema del podcast, pero el tío que hacía el bosque comestible nos decía lo mismo, que él con las podas de otoño lo que hace es cuando termina la poda, todos los palos que ha podado los pone en el suelo. ¿Que les quejan 3? Pues 3 nuevos que no contaba con ellos. Si les quejan los 10, pues perfecto. Es un poco esa es la teoría o un poco lo que es, sí, la teoría. ¿Y tú, Alba? Aprovecho para matizar así una cosa que igual ahora la gente piensa, entonces, ¿para qué hago semilleros o para qué hago esquejes en una maceta, pudiendo, ¿no? Gente que tenga espacio, pudiendo hacer más. Esta semana, estas semanas desde que volvimos de Navidad he estado bastante centrada en grabar cosas para el club y demás. Ya sabéis, trabajo de este que se ve menos. Y una de los tutoriales que he grabado sobre semilleros y una de las cosas que matizo es por qué hacemos semilleros. Y muchas veces es pues porque es mucho más fácil tener las condiciones controladas. Cuando tú siembras no en el suelo a la intemperie, sino que tú siembras pues en unos recipientes que puedes tapar, que puedes mover en base a las necesidades, es un poco eso. Y también, a raíz de lo que has dicho, Tony, os voy a enseñar una cosa que tengo. El año pasado Tony me envió uno de sus esquejes, 2 de hecho, de un árbol que me encanta y que además, ya que el podcast va de flores, tiene unas flores preciosas y lo he traído. Se hace champán, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sauco. Sauco. Mirad cómo está. Sí. Lo tengo debajo del laurel, de hecho está lleno de hojas de laurel por aquí. Lo tengo debajo del laurel, lo he tenido ahí siempre, desde que me lo mandaste, y está tremendísimo. Está No creo que precioso. me eche flores este año, pero está guay. Todo se Y andará. luego, todo se andará. Os iba a comentar también que en el podcast del año pasado de Semilleros me preguntaste sobre el lilo, Esther, ¿Sí? cómo iba. No floreció, hago aquí la actualización, no llegó a florecer, está enorme, eso sí, o sea, ha crecido una barbaridad. Y este año vuelve a tener unas yemas que yo confío en que sean florales, pero no lo sé, ya os contaré. Qué curioso, ¿no? Con los arbustos, que haya diferencia incluso en la forma de lo que tienen que ser yemas de rama o yemas de flor, ¿no? Es una de esas Sí, cosas que poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Cuando tienes plantas, pero que es curioso saber sí. que hay quien controla Y tanto que sabe en el momento incluso de la poda distinguir las unas de las otras para saber dónde tienes que meter la tijera. Te lo da la yo no sé experiencia. distinguirlas todavía porque no he visto en mi lilo las yemas de flor, solo he visto las yemas de hoja. Sí que sé, por ejemplo, que las de flor salen en las puntas, las flores en los lilos salen en la parte de la punta, pero son yemas bastante similares y no he logrado encontrar ni fotos ni nada que me digan a ciencia cierta si son de flor o son de hoja, las que he visto en las puntas este año. Pero bueno, ya os contaré. Muy bien. A mí me hace gracia porque eso te lo da la experiencia. Yo me acuerdo de los primeros años cuando me metí con el tema de los frutales, me pasaba lo mismo. Vino un amiguete a explicarme para hacer la poda y tal. Me decía, mira, esto es una yema de fruta y esto es una yema de rama. Y dije, pues la verás tú. Y hace un par de Ya, semanas tuvimos un taller de poda de frutales y que lo di yo. Y claro, yo soy capaz de distinguir las yemas y se lo estaba intentando explicar a la gente que vino al taller y me ponía la misma cara que puse yo. Entonces, bueno, al claro. final es como todo, reconocer las cosas te lo da la experiencia y los años, no hay otra forma. Ah, O ajá. sea que paciencia, si hace poco que te has metido en ese tema y aún no controlas mucho. Con el tiempo se acaba aprendiendo. Estamos en enero y aunque el jardín parece dormido, es ahora cuando empieza un poco la magia, ¿no? Si quieres flores en primavera, es el momento de empezar a preparar tus semilleros y despertar esas semillas que estás guardando como tesoros, porque de hecho lo son. No sé si tú, Tony, esperarías un poco aún. Sí, para mí todavía es pronto. Aquí en el norte la primavera no es por tema de frío, ¿no? Porque hay regiones. O sea, quiero aclarar que mucha gente entiende con el norte como lo más frío que hay, y no es así, es más frío el interior, Castilla, que Asturias, por ejemplo, o el norte en general, pero sí que es verdad que a nosotros nos llega más tarde la primavera. Nosotros lo que tenemos que hacer es esperar un poco finales de febrero, principios de marzo, más o menos sería esa la época. Pero bueno, sí que es verdad que para mucha gente, sobre todo gente de costa o gente del Mediterráneo, es un buen momento ahora en enero. ¿En qué os fijáis a la hora de elegir las flores para vuestro jardín? O vuestro huerto, en tu caso, Tony. Alba, empieza tú.
Yo estoy muy con el tema de flores para atraer biodiversidad y son las flores que estoy cultivando ahora. Ya el año pasado fue el primero que me puse en serio con el tema y la verdad que he alucinado con cómo me han funcionado. Puse varias plantas un poco, me tiré ahí el órdago de, venga, voy a poner esta planta para atraer justo esta mariposa, a ver si hay suerte. Y ha habido mucha suerte, o sea, la verdad que yo misma he alucinado, con lo cual yo pongo plantas que atraigan polinizadores como abejas, mariposas, sírfidos, escarabajos, bueno, todo tipo de fauna insectil que se pueda pasar por aquí. Y luego me centré mucho, que lo he comentado en varios podcasts también, en plantas para atraer mariposas. Puse plantas que atraen a la mariposa macaón porque sus orugas se alimentan de ellas, como el hinojo, que os recomiendo a todo el mundo que la pongáis, porque es que es, de verdad, el hinojo no hay planta más agradecida. Se puede usar también para la cocina. Yo la utilizo en bebidas y demás. Aguanta muy bien la sequía, el calor. Después del invierno rebrota, quiero decir, lo tiene todo. Y además, las orugas de macaón se alimentan de hinojo. Entonces, pues yo cultivé hinojo, zanahoria silvestre también, porque también es nutricia de esta especie. Y no os imagináis la de mariposas macaones que he visto aquí, que han puesto los huevos en el hinojo. He podido ver las orugas, el ciclo completo. Así que este año repetiré y añadiré algunas más. En mi caso, yo es en lo que me estoy fijando ahora, que tengo como este objetivo y estoy en plan obsesiva con este tema. En invierno puse pensamientos, bueno, a finales del otoño puse los pensamientos, también me están funcionando genial, sobre todo veo abejorros por aquí, en esta época, que en esta época la verdad que veía muy pocos. Es pronto por eso, Y para los abejorros. ya, pues es que tengo, bueno, de hecho yo que sí que suelo ir, tengo el móvil ahí al lado cuando estoy trabajando en la mesa, veo, abejorro que grabo, tengo un montón de abejorros grabados, a mí también me extraña porque además hace frío. Ya. Está haciendo frío pero no, están por aquí y están en las flores que tengo ahora. O sea que estoy muy contenta, la verdad, y me están funcionando muy bien y ahora voy a incorporar un montón de flores nuevas también con este mismo objetivo. ¿Y tú, Tony? Yo, un poco como Alba, en ese sentido, me fijo sobre todo que atraiga fauna auxiliar que nos ayude en el huerto. Luego hablaremos más de flores en concreto. Pero sí que es verdad que hay una cosa fundamental para mí o que me interesa mucho porque sabéis que, o los que escuchéis el podcast desde hace tiempo, sabéis que las flores no es mi fuerte. Lo que busco mucho en las flores que yo pongo en mi huerta es que se resiembren solas. Es decir, que yo las pongo una vez y luego el sitio que haya elegido, normalmente son a los bordes del huerto, donde yo pongo las flores, que se resiembren año tras año y que no me tenga que andar preocupando de hacer semillero. Sí que hago semilleros de flores nuevas que quiero añadir a mi huerto, a mi catálogo de flores silvestres, o sea, asilvestradas en mi huerto. Y entonces, pues precisamente ahora es el momento, así que animamos también a los oyentes a que se pongan como locos a buscar cosas nuevas que les puedan motivar. Nosotros el año pasado, no tengo tanto degenerado como Alba el amor por las orugas, pero a mí ya sabéis que me encantan las orugas de seda. Y el año pasado me metí un poquito a conocer la oruga monarca también, Ay, qué que bonitas. lo que pasa que creo que lo voy a tener complicado. Sí que es verdad que estuvimos buscando una flor que sirviera para lo que decía Alba, pues simplemente pues que se alimenten, atraerlas no, porque en este caso sería conseguirlas comprándolas y que hagan el ciclo completo en esa planta. Y entonces para eso ya el año pasado compré semillas de... Lo tengo aquí apuntado porque yo los nombres es una asclepia, puede ser, algodoncillo. Asclepias. Sí, son asclepias las que atraen a la mariposa monarca. El año pasado ya las planté con la intención de, o sea, compré semilla, busqué un sitio donde comprar semilla, hice el ciclo completo y ahora ya tengo semilla otra vez nueva. Por ejemplo, de esas voy a hacer semilleros porque no se resiembra tan fácilmente sola, sobre todo en climas como el mío. ¿Y por qué no atraer a mariposas que sí que estén por tu zona? Porque las monarcas no llegan hasta tan arriba. ¿Por qué no atraer, Porque por qué tengo no dos niñas poner... y les ha gustado esa oruga. Ya, pero es que, fíjate, la oruga de la mariposa macaón es súper parecida en colorcitos a la monarca. O sea, es súper llamativa. De hecho, a ti te la he enseñado, Tony, igual no te acuerdas, pero es una oruga muy similar en cuanto a patrones y tal. Y la mariposa macaón es de las que sí que necesitan que les generemos refugios de biodiversidad y todo eso. Bueno, perdona, ¿eh? Os Acabo de meto aquí mi... apuntar.
La acabo de apuntar. Cuñita. Lo bueno de este podcast es que aprendemos todos, tanto los que escuchan como los que estamos aquí. Yo ya sabéis que escucho los podcasts donde no aparezco, porque la verdad que me resultan muy interesantes, y acabo de apuntar Macaón para ponerme a investigar Ya sobre el verás tema. que os va a encantar tanto la mariposa como la oruga. Está muy guay. Yo creo que hay que hacer un podcast de este tema. De Alba, mariposas. Encantada. Encantada. Iba a decir, Lo de queráis. hecho, vimos el nacimiento de una en el podcast en directo, ¿no, Alba? Sí, 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 sí. ¿No estabas tú verdad. ese día, Tony? Tenía... Sí, estaba aquí. Y yo creo que estábamos todos, ¿no? Era un penúltimo episodio y yo, pues eso, tuve la suerte de poder conseguir que la mariposa hiciese el ciclo completo aquí. Sí, sí, salió de la crisálida durante un podcast. Es de esos momentos que Y esto es fueron gracias chulos y que auténticos. se lo apunte la gente. Esto es gracias a las flores bueno, pues que he ido seleccionando para cultivar en el jardín. Quiero decir que al final, allá de, bueno, pues de que yo lo hago un poco, pues eso, por generar refugios para fauna que los necesita y demás, es que hacer esto nos permite ver unas cosas alucinantes en vivo y en directo. Yo soy adulta, no tengo niños, ya lo sabéis, pero es que si tenéis niños y niñas, alucinan con estas cosas. Y bueno, al final es preparar el jardín pues para que el espectáculo tenga lugar. Claro, es que lo bonito es que ningún jardín tiene que ser igual y cada uno tiene unos intereses o ve la belleza en cosas que otro no las ve. Seguramente nosotros aquí hablando de orugas, otro estará echándose las manos a la cabeza y no quiere Claro. saber nada, pero a nosotros nos resulta interesante. A mí me gusta mucho el ciclo. Sí que es verdad que las orugas que nos comen repollos y eso, pues no les tengo el mismo cariño, pero Claro. al final no deja de ser el ciclo de la naturaleza y ves cómo una simple planta es capaz de atraer un insecto que a lo mejor no has visto en tu huerta en años. Que a mí me pasaba con la ruda. La primera vez que vi que nos diga Alba el nombre de la oruga, yo no sé el nombre. Es la misma, es que es esa, es la oruga de la Ah, ruda. La macaón es la mariposa de la ruda. pero escucha, Esther, qué tamaño, qué tamaño. Me pegó un susto, salté para atrás la primera vez que la vi. Es preciosa, pero es gigante. ¿Tú te estás refiriendo a la esfinge de la Correhuela? Esa es la que era gigante. La de, No. la de la ruda es normal, No, tamaño oruga normal, pero la esfinge de la Correhuela me mandaste una foto y era una orugota gigante, con un cuernecillo. sí, pero Bueno, ya, vale, ya dejaremos enlaces. Me lo voy a apuntar para que la gente sepa un poco enlaces a estas especies que estamos diciendo. Punta. Venga. bueno, y Vamos a Esther, empezar. tú, cuéntanos, ¿en qué te fijas? Pues claro, yo aquí nunca, nunca me acuerdo. Yo, claro, al cultivar en macetas me fijo más en que sean flores que sean bonitas y útiles. Eso es lo que yo priorizo y que además pueda cultivar en macetas. Y sobre todo es que pueda mezclarlas con otras plantas, porque claro, el espacio es limitado y si tienes que intentar hacerlo todo, pues si entre ellas las puedes combinar de manera que puedan crecer juntas. Por ejemplo, se me ocurre una maceta grande que hay con lavanda, con romero y, por ejemplo, con caléndula, jugando un poco con el tema de los riegos, que eso también es algo que luego tienes que intentar aprender, ¿no? La caléndula, por ejemplo, quiere un poco más de agua, pero también es como que se desparrama más. Las alturas que tienen todas estas plantas, el romero y la lavanda, son plantas erectas, ¿no? Que crecen hacia arriba, que pueden llegar a ser muy altas, mientras que la caléndula, en mi opinión, es una planta como que se desparrama más de lo que es la Ujú. maceta, más colgona, ¿no? Entonces, un poco es el casar todos estos condicionantes que sean útiles, que puedan ser medicinales, que atraigan fauna útil, o por ejemplo con la lobularia marítima, con eh, el nombre común ahora no me sale. Ayudadme, Yo la porfa. llamo lobularia, claro, la Vale. blanquita esta sí. Sí, esta es muy interesante también sí, es muy interesante también en el huerto y en el maceto huerto también, y también es, al menos en mis macetas, se comporta como colgona, que yo digo, ¿no? Entonces, jugar con esas plantas me gusta porque cada maceta se ve como un pequeño ecosistema y me permite pues moverlas incluso en un momento dado. Si me interesa pues que esté más cerca de los tomates o de los pimientos o de lo que sea, pues yo ahí tengo una facilidad de movimiento que en un huerto, pues en el suelo, no, o en un jardín no hay. No sé, eso sería lo que yo priorizo, pero podríamos meternos en cómo preparamos los semilleros, si habéis probado técnicas nuevas,
aclarar consejitos que queráis dar o no sé, Alba, tú dices que sí, venga, empieza tú. Sí, a ver, yo estoy empezando ahora a prepararlos. Aquí hace frío todavía. Yo suelo empezar a prepararlos a finales de enero, principios de febrero, más o menos, Que es cuando saldrá este podcast. que es cuando saldrá este podcast. Entonces, técnicas nuevas. A ver, la verdad es que yo ya llevo haciendo semilleros desde hace tiempo y me he anclado en la técnica que me funciona, que lo conté en el podcast, en el otro podcast sobre semilleros que hicimos. Pero bueno, lo repito, para mí hacer semilleros es una labor que puede llegar a ser muy demandante. Entonces trato de facilitarme las cosas al máximo. Una de las cosas que suele fallar, uno de los errores más comunes y por el que a la gente no le prosperan, es que tienen que estar permanentemente húmedos para germinar. Entonces, bueno, la mayoría de la gente que empieza se atasca ya en ese paso, porque es como que, guau, es que tengo que regar un montón y no me acuerdo. Entonces, truco, o cubrir las macetas con film o utilizar soluciones tipo cúpulas. Las tengo por aquí. Un momento, que me acerco aquí. Desde regalos plantiles. Perdón, que no me la había dejado aquí cerca. Vale, o sea, hay bandejas que vienen con estas cúpulas, las cubres y te aguantan mucho más. Te puedes hacer una cúpula con una botella, con una garrafa también de plástico sin problema. Pero bueno, para mí este es el punto clave, ¿vale? Para que prosperen. Y luego una cosa que he ido aprendiendo en los últimos años en cuanto a siembras de semillas es que en- me voy un poco más avanzada la cosa, ¿vale? Hay plantas que son bianuales, ya sabéis, ¿no? O sea, plantas que tú siembras en primavera y te florecen la primavera siguiente. Y voy a dar un truco muy útil que he aprendido en las 2 últimas temporadas y es que si estas plantas las sembramos en otoño y no en primavera, normalmente nos florecen ya esa primavera. Esta es una de las nuevas incorporaciones, de las novedades semilleriles que Pero tengo. eso no es bianual, eso es bienal. Bianual es que Bienal o ocurre 2 veces en el mismo año. bienal o bianual, se dice de las dos maneras. Bueno, me estoy refiriendo. Sí, bueno, pues Yo no sé bienal, ¿vale? si se dice bien o mal, pero yo entendí a Alba también así. O sea, puede ser que esté Me mal refiero dicho a usted. eso, porque el ciclo de las plantas puede ser anual, bienal o bianual y perenne, ¿no? Me refiero a lo que tú has dicho, Esther, a que te florece la segunda temporada. Bueno, pues si sembramos esas semillas en el otoño anterior, lo que yo tengo comprobado de plantas que son bienales o bianuales es que te florecen esa misma primavera. Entonces hay semillas que no voy a sembrar ahora, que tenía preparadas, sino que las voy a dejar para el otoño, pues para acortar un poco ese ciclo y así me las espacio un poco porque no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando me pongo con los semilleros se me va de las manos, o sea, me quiero sembrar un montón de cosas y al final tengo tantas que este año he decidido dividirlas en primavera y otoño y bueno, así espaciar un poco más la cosa. Quiero aclarar un poco que el término bienal, o como se diga, este bianual que les decimos nosotros, es que no es que tengan que pasar 2 años, es que tienen que pasar 2 ciclos de la planta, porque a veces Dos la gente ciclos. piensa que son 2 años y yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, porque la planta entiende que ya ha pasado esos 2 ciclos. Al pasar el invierno, ella Claro. entiende que ya está en su segundo ciclo. Puede ser, ¿eh? Es la primera fase forma las hojas, o sea, es la parte vegetativa, ¿no? Que da lugar a las hojas bien formadas y demás, y en la segunda fase ya forma la flor. Entonces, es lo que dice Tony. Yo entiendo que la planta entiende que ya ha tenido ese tiempo para desarrollar bien sus hojas y cuando llegue el calorcito, florecer. Entonces, pues eso, Pasa que si no sé las hasta qué sembramos en punto otoño. es interesante semilla de esa planta. No sé hasta qué Pues no punto, lo ¿eh? sé, pero a mí como planta que florece me está funcionando genial. O sea, como eso, para conseguir las flores antes me está funcionando muy bien. Quiero Y enseñar un además Es poco. no, decir, Hoy, los tres. ha pasado un ángel. Digo que iba a decir que también hay que tener muy en cuenta la zona en la que tú vives, porque plantas que pueden hacer eso en la zona mediterránea, que es donde estamos Alba y yo, en la meseta, por ejemplo, con el frío del invierno se pueden quedar, vamos. claro. En Zamora, por ejemplo, yo que estoy entre Pinto y Valdemoro, entre Zamora y Barcelona, pues en Zamora hay plantas con las que no podría hacer esto, pero por ejemplo, las amapolas, bueno, la amapola común no es bienal, ¿vale? Florece en el mismo ciclo.
pero sí que florecen mucho antes si las siembro en otoño. Que se resiembran, ¿eh? Ahora que decías tú, Tony, que te gustan las flores que se resiembran, la amapola es una de esas plantas que se resiembran solas, caen las semillas, en otoño germinan y me florecen a principios de primavera. Y en Zamora lo harían también porque es una planta que aguanta muchísimo frío. Otro truco, estas plantas aguantan frío siempre que lleguen bien desarrolladas a la época fría. O sea, no nos durmamos en los laureles si sembramos en otoño, porque tienen que tener las raíces bien establecidas cuando empieza el frío. Entonces lo aguantan el invierno. Si nos retrasamos mucho y las trasplantamos cuando va a empezar el frío, no lo van a aguantar. Tony, Mira, yo quiero enseñar, que ha enseñado Alba la cúpula, yo quiero enseñar, ya sabéis que yo soy el reciclator o basurator. Entonces, estas bandejitas que se cogen de la basura son perfectas para las semilleros de flores en un primer A ver, estadio. ponlo así, que no la veo bien. Es una bandeja de estas, creo que es del Mercadona, o no sé, que te venden uy, comida no, preparada. le vamos a poner un pip, ¿eh? A eso, a ponerle un Bueno, pip al Mercadona. cumplen la función, bueno, de donde sea, no sé de dónde son en verdad. Son de la basura, pero tienen un tamaño perfecto para el primer momento de semillero, porque es diferente, porque yo hago diferentes semilleros. Este semilleros los utilizo cuando quiero hacer mucho volumen de planta, ¿vale? En vez de hacerlo en semilleros individuales, de vasitos, de yogures, yo uso yogures, en vez de hacer eso, lo que hago es aquí una siembra masiva, porque tengo mucha semilla, o porque tengo mucha semilla, pero no sé la calidad de la semilla que he conseguido. Muchas veces en internet, las semillas, bueno, no es nuevo, ¿no? Nos encontramos gente que vende cualquier cosa y no germina la mayoría. Entonces, ponte que he comprado 40 semillas, estoy mirando, me habéis pillado mirando semilla de tamarillo amarillo, o Qué tamarillo bonito. naranja, que lo llaman, sí. Entonces, hay un tío que vende 30 semillas. Yo tengo claro que de esas 30 me van a germinar 4 o 5. Pues aquí pondría las 30. Entonces, sería un rollo el hacer semillero por vasito, o sea, por alveolo, sería un rollo para meter esas 30 semillas, aquí las tiro todas, me germinan, ponte 10, y entonces en un segundo estadio ya las paso a un yogur o a un semillero más definitivo donde pueda desarrollarse, que van a estar más o menos un mes y medio en semillero, por lo menos en Asturias, y luego ya las sacaría a su lugar definitivo. ¿Es más laborioso? Sí, pero es que aquí tengo apuntado que las razones por las que hacemos semillero y las condiciones que necesitamos. Entonces, no siempre es igual. Depende un poco, si es la primera vez que tú has sacado semillas, por ejemplo, aquí tengo semillas de cinia, que es otra planta que es preciosa para sembrar, también que es muy atrayente. Si tú haces semillero de cinia, yo he cogido estas semillas, no sé si las he cogido bien o las he cogido regular, de forma genérica. Sé que las he cogido bien. No vayáis luego. Pues lo que haría es desmenuzo el capullo de las semillas y los polvoreos sobre este semillero. No es un semillero definitivo, que la gente nos entienda, los que simplemente nos oigan, tiene una profundidad de unos 8 centímetros aproximadamente y una tapa como la que nos ha enseñado Alba para mantener esa humedad y sobre todo también para que tengan una mejor temperatura que la que podamos tener en el exterior. Y esto nos lleva un poco a hablar de las condiciones que necesitamos para hacer semillero, que yo lo digo siempre. Es muy bonito hacer semillero, pero no todos tenemos las condiciones necesarias para poder hacer semilleros. Muy importante, debemos contar con un sitio donde puedan recibir luz solar directa durante, por lo menos, ya hablo de mínimos 4 horas al día. Entonces, no todo el mundo puede decir que tiene eso. Y luego el espacio que necesitas es bastante grande. No puedes hacerlo muchas veces en exterior, necesitas hacerlo en casa o en invernadero. En casa, que tengamos un piso bien orientado, no siempre es sencillo. Si os apetece hacer semilleros, yo os invito a que hagáis semilleros de flores porque son preciosas y además así veis todo el proceso, pero que tengáis en cuenta estas cosas, la luz es fundamental. Y si no, siempre podéis tirar del Germinator 5000, que tengo yo un vídeo en el canal. ¿Esto qué es? La luz de cultivo que estabas utilizando? Sí, yo me he comprado unas luces LED, entonces las he puesto en una bandeja, no, sí, de poliespán de estas gordas de donde viene el brócoli y todo esto en las fruterías. Y le he puesto un ventilador para que ventile, porque es importante que mantenga la humedad, pero también que circule, porque si no nos aparecen hongos. Entonces, este año le voy a incorporar el cable calefactor de los reptiles y les voy a poner más luz de LED. Madre mía.
Sí, pero es genial, lo voy a ir a buscar y os lo enseño. Si seguís hablando vosotros, ahora os lo enseño y lo ve la gente. ¿Os parece? Porque otra cosa que la gente muchas veces no sabe es que las semillas necesitan cierta temperatura para germinar. Cada una necesita una temperatura concreta, pero bueno, digamos que germinan a partir de cierta temperatura. Yo me acuerdo cuando empecé que leía mucho el truco de colocar los semilleros sobre el router, que está Bueno, calentito. claro, es que entonces teníamos routers de Sí. un tamaño bastante distinto a los que Claro. tenemos, Ahora ya tenemos está ahora. difícil la cosa. Pero sí, el ponerlas encima de la nevera o de algún electrodoméstico que esté, bueno, la nevera es ideal porque está todo el día conectada. Claro. Yo lo que sé que quería aportar ese dato para principiantes que os puede ser útil y es que nunca subestiméis la estabilidad de las bandejas, que es una cosa muy tonta. Pero claro, esto que ha enseñado Tony, por ejemplo, que era, por si alguno nos está escuchando y no viendo, que son estas típicas bandejas con las que se puede comprar pues preparaciones ya elaboradas, o sea, comida preparada, tiene una estabilidad limitada y si tú además lo cargas de sustrato que luego está húmedo, en un momento dado eso se te puede, depende de cómo lo sostengas en las manos, si lo tienes que Sí. mover o algo, se te puede caer, se te puede desmontar y adiós semilleros. Entonces, ponerle siempre algo debajo, pues que, Una no sé, bandejita. o un cartón grande que lo podáis sujetar con gomas o alguna cosa Sí. para darle más estabilidad. Sobre todo si vas a moverlo, pues por ejemplo, cuando le da el sol, ponerlo cerca de una ventana, pero no vas a poder tener esa ventana, pues no sé, la mesa que está al lado de esa ventana ocupada permanentemente con los semilleros. Igual tienes que comer y tienes que desplazarlos. Hablo por Claro. experiencia propia, ¿no? Entonces, ten siempre en cuenta eso de la estabilidad. Y lo del cable que explicaba Tony me hace mucha gracia porque uno de los pocos vídeos que yo tengo con montones de visitas es un vídeo que tiene, pues creo que 18 años o 19, y deciros que el cable térmico de terrarios, en efecto, hace pues 20 años que lo tengo y sigue funcionando. Pues, solo lo Sí. utilizo en este momento del año para los semilleros y concretamente ahora mismo para los pimientos, que es lo primero que he puesto a germinar. Sí que es una Y que compra que necesitan, además, los pimientos son de estos exigentes, ¿no? Necesitan como 25 grados o una sí, cosa así para sí, sí. germinar. Y si son picantes, puede que hasta más. Entonces, por ahí, sí, los pimientos picantes quieren bastante más temperatura. Ujú. Por ahí, que sepáis que el cable térmico no es muy caro, se puede encontrar en cualquier tienda de animales. Ahora Tony nos enseña. A ver. Nada, eso, simplemente que se vea. Ahí tengo las luces, ¿vale? Y aquí ya tengo En la semilleros de tapa. otras cosas. Sí, la tapa. Esta es la tapa. Ujú. Y aquí tengo el ventilador, ¿vale? Y va enchufado un USB, nada, no gasta nada. Está guay. Sí que voy a poner aquí papel, metal, ¿cómo se llama? Para que refleje más luz. Aluminio. Aluminio, eso. Y nada, semilleros, yogurcitos, pero bueno. Que la gente que no cuente con que no tenga espacio, pues, o luz directa, esta es una alternativa bastante económica, esto es barato y no consume casi nada y es fácil de colocar, ¿vale? Muy importante Ujú. para la gente que quiere hacer semillero. Venga, me vuelvo a mi sitio. ¿Has instalado tú el ventilador, Tony? Sí, es un ventilador de ordenador y que funciona por USB ¿Qué apaño? y no lo pongo durante todo el día, pero sí que lo voy poniendo porque, de hecho, cuando abres la tapa se nota a veces humedad. Entonces es la forma de controlarla. ¿Qué está conectado? ¿Introduciendo aire o expulsando aire? Estoy en mi sitio. Pues Bueno, dale la vuelta ahora. las condiciones un poco importantes del semillero, ¿vale? Tanto de hortícolas como de flores. Muy importante eso, la temperatura, la humedad que hemos hablado también, la temperatura que habéis comentado y sobre todo la luz solar, porque si no, Ujú. no sale. Se, Es se uno puede de hablar los de errores plantas más aisladas. comunes el de ponerlas en un sitio que les da poca luz. Claro, mucha de la gente que nos escucha cultiva en pisos y es difícil. En un piso pues tienes la luz que te entra por la ventana. Sí. Reservadles una vez germinen, porque para germinar no necesitan luz normalmente, pero una vez germinen, reservarles un hueco al lado de la ventana. Lo que decía Esther de la bandeja, bueno, de bandeja o un soporte, estoy de acuerdo porque cuando tenemos que hacer estos traslados, así los movemos todo a la vez. Yo siempre los tengo en alguna bandeja o algo así para poder ir moviéndolos.
Si veis que empiezan a crecer así como en plan, pum, disparadas hacia la ventana y muy largas, es que tienen poca luz y la van buscando. Eso también es de primer año, ¿eh? Te pasará una vez, pero al siguiente ya integrarás ese Sí. conocimiento y no te vuelve a ocurrir, ¿no? Bueno, y si te vuelve a ocurrir, pues lo vuelves a solucionar. A veces es difícil con lo de las ventanas y los pisos de ciudad, es complicado. Yo Sí, quería también es preguntaros, importante. No, considero que es importante también que otra cosa que te da la práctica y la experiencia es poner más de una semilla por semillero. De 2 a 3 semillas sería lo ideal. Y siempre sembrar de más, tanto en flores como en todo. Sembrar de más de lo que vas a necesitar porque, a ver, al final no deja de ser genética como los seres humanos y puede nacer una planta, puede nacer mal, otra puede no nacer. Entonces yo hace tiempo que ya no me arriesgo. Yo si necesito 12 plantas, hago 12 semilleros en vasito, ponte, pero en cada vasito pongo de 2 a 3 semillas, luego sabiendo que a lo mejor tengo que elegir a la mejor, pero es lo que queda y sobre todo, ya no tanto a nivel particular, pero sí más a nivel profesional, donde no te puedes arriesgar a perder un mes de semillero porque pierdes la temporada. Pues esto sería lo mismo. A lo mejor has puesto 6 vasitos de yogur con 6 semillas solo y te han germinado 2. Pues ya va a estar de luego a lo mejor para volver a empezar. No os arriesguéis y poner más de una semilla. Además, el precio de las semillas en verdad es bastante ridículo y más el de flores porque las flores en general producen bastante semilla. yo quería preguntaros por un concepto que creo que es interesante y del que tampoco no veo que se hable tanto, que es el de la estratificación y la escarificación, que son dos palabras que mucha gente confunde o no entiende muy bien a qué se refieren. No sé si alguna vez habéis sembrado alguna semilla a la que haya que hacer alguno de estos dos procesos. ¿Los queréis Esto lo explicar? hablamos en el podcast anterior comentamos este tema, lo de la estratificación. La estratificación es someterlas a frío. Estas plantas que necesitan frío para germinar, pues es someterlas a frío artificialmente. Y la escarificación son estas plantas que necesitan, estas semillas que necesitan ser comidas por algún tipo de animal porque tienen una cubierta muy dura y si no es digerida de alguna manera, la planta no germina. Yo la verdad es que no, nunca he sembrado ninguna semilla que haya tenido que escarificar. Si las he sembrado, pues no me han salido porque no las he escarificado. Y luego estratificación, lo comentamos por esto hablamos del tema. Se comenta que la amapola necesita ser pasada por la nevera o por periodos fríos, pero a mí me germinan sin necesidad de pasar por el periodo frío. Y lo he comprobado porque hay veces que las semillas, si no me equivoco, ya vienen con ese periodo frío pasado, ¿no? Cuando tú las compras, Depende de dónde las ya compras. Si las compras de una empresa de semillas que se supone que las han mantenido en condiciones, sí, pero vale, claro, si las compras que se podría en decir, Etsy, bueno, igual es que las que tú tienes ya han pasado te las han vendido ya estratificadas. He sembrado semillas de amapola que he recolectado yo misma, no las he pasado por frío y me han germinado. Lo digo porque yo cada año veo más que la gente las mete en la nevera. Si te puedes ahorrar pasos, pues mejor. ¿Vosotros habéis estratificado, escarificado? El tema de flores, no sé decirte, la verdad, en principio no. Eso que os he enseñado ahora en el Germinator ha sido estratificada. Son de moras, son de mini kiwi y de arándano. Y las 3 las he estratificado 1 mes y medio en la nevera. ¿Cómo lo has hecho exactamente? Las pongo en papel húmedo y los cierro con papel albal y las dejo en la puerta de la nevera. 1 mes y medio aproximadamente. Y luego al mes y medio las saco, no las saco del papel albal ni de la servilleta, pero aclaro que no son flores, ¿eh? Y nada, empiezan a coger ya, empieza a sacar un poco el rabito de la semilla y las echo al semillero. Y en este caso, como las tengo en la oficina que no les da la luz solar, pues las tengo metidas en el Germinator para ese proceso, porque para la huerta todavía es pronto para hacer semillero. El invernadero, aunque se está más calentito, no está para hacer semillero todavía. Y luego ¿Tú, Esther? estratificar las semillas es, por ejemplo, la nuez y todo esto, entiendo que es eso. Escarificar es Sí. rascarlas, la O gente las abrirla. rasca con lija o... Yo no sé si la nuez se considera escarificar, porque la nuez no necesita ser digerida. Son No, más bueno, es que escarificar, por lo que yo tengo entendido, es simplemente ablandar lo que es la cubierta ablandarlo de de la alguna semilla manera o rascar también. Hay gente que la rasca o con partir. eso.
o partir o ablandar, porque, por ejemplo, semillas, por ejemplo, las habas y los lupinos, por ejemplo, ¿no? Que son semillas más bien duras, el ponerlas en remojo lo que hace simplemente es ablandar esa parte de la semilla que es un poco más dura. No hace falta irse a la dureza de una nuez o de una almendra, por ejemplo, ¿no? Mm, lo que les pasaría a esos frutos de esos árboles si cayeran al suelo, pues allí donde están plantados, es que simplemente se pasarían todo lo que es el otoño, lo que es el invierno, bajo las inclemencias y la lluvia y la humedad, que de manera natural ya lo que harían sería ese trabajo, ¿no? De Ujú. partir, de hecho, es como una defensa que tiene la propia semilla para no germinar fuera de tiempo, posiblemente, ¿no? Sí, de hecho estoy mirando y es precisamente eso, romper la cubierta exterior de la semilla. Es que, claro, yo, por ejemplo, lo hago con la bellota para que germine antes. Se haría con la oliva, por ejemplo, también. O sea, yo lo he hecho con la oliva. La nuez también, las abro. Las nueces, las castañas también las abro. Porque si no, es lo que dices tú, están preparadas. Es que la naturaleza es muy lista, están preparadas para no germinar en esa temporada. O sea, pero si no caerían y Ujú. germinarían. Pero en flores no se me ocurre ninguna en la que haya que hacer eso, la verdad. Mira, de El flores, loto, si no me equivoco, y El fíjate que me loto suena sí, haber visto algo, un vídeo sí, tuyo, Tony, hace 1000 años. El loto no hay que sí, escarificarlo. el loto Son sí. unas semillas súper duras. Mm. Sí, el loto sí, lo hice de hecho, y muy bien, germinó muy bien. Y creo Hace recordar tiempo, que tú rascabas con algo, ¿no? La con una semilla lija directamente. con una lija. ¿Ves? ¿Qué tiempos aquellos? Porque eso es del 2012, 1000 años, sí. 2013. hace muchos años estuve en una charla que hablaban de estos temas, de germinación de semillas y tal, y puse en práctica uno de los consejos que dieron. Y os digo de que en una planta que posiblemente vosotros habéis sembrado, que son los tajetes. Mm, Ujú. Sabéis que la semilla de los tajetes parece como un palillito Sí, con la punta negra, que es la parte de la semilla, y luego el rabito que cuando está seca se convierte como en un palito, o sea, es más como con aspecto de madera, ¿no? Eso le sirve para que cuando cae de las flores se hinque en el suelo, se se clave en el clave. suelo y se siembre, ¿no? ¿Perdón? Es como una flecha o una lanza, diría. Yo las Sí, veo así. Sí, sí. sí, sí, sí. Pues en esta charla nos explicaron que los tajetes en concreto, si en el momento de sembrarlos de manera voluntaria, tú les cortabas la parte de la madera, germinaban más rápido. Y como los tajetes es una de las plantas de flor que yo siempre tengo en el maceto huerto, lo probé. Y os tengo que decir que la experiencia de hacerlo un año, porque hay experimentos que los haces una vez y no los repites, ¿no? Fue que realmente germinaban más rápido y daban lugar a plantas un poquito más, no sé si porque fueron las primeras, les dio como mucho tiempo a establecerse bien, pero me funcionó. Ahí os lo dejo por si lo queréis intentar o probar a tipo, bueno, pues eso, experimentación y aprendizaje. Pues sí. Los tajetes también además son de estas que se resiembran, ¿no? Sí. Sí, Bastante bien. De Otra hecho, yo reina de las que se resiembran, que así ya empiezo a decir qué cosas voy a poner, eso iba a es la decir yo. caléndula. La caléndula es que la siembras una vez y olvídate ya. O sea, es una pasada, ¿eh? Incluso hay veces que tienes que... Yo al final voy como trasladándola. La maceta anterior me sirve como de semillero de la temporada siguiente. Voy cogiendo plantitas y repartiéndolas por el jardín. Sí, estaría guay que hablásemos un poco de las flores que vamos a hacer Sí, semillero, ¿parece o qué? sí, sí. Y Sí ya que que yo has este empezado año tú con tengo esa, unas flores muy guays. venga, cuéntanos. Has hablado de la ginia. Bueno, yo este año tengo preparadas las flores del calendario de Adviento de semillas, que este año lo hice dedicado a flores para atraer biodiversidad, y como lo hice yo, lo hice a mi gusto, 100%. Entonces, la primera es bueno, aquí las he dividido lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, hay 24, ¿vale? Es un calendario de Adviento, hay 24 tipos de semillas que vienen en unas capsulitas así Qué guay. como los medicamentos, ¿vale? Que esto está preparado para sembrarlo directamente, en cada una hay varias semillas. Entonces las he dividido en las que voy a sembrar ahora y las que voy a sembrar en otoño, lo que decía antes. Y ahora voy a poner cinias, que has hablado de ellas, Tony, que nunca he tenido, pero que tengo comprobado en un jardín amigo que atraen un montón a la mariposa colibrí, a la esfinge colibrí, que es una mariposa, ¿sabéis cuál es, no? La que va con las alas así, que las mueve súper rápido y tiene aspecto de colibrí, pero es una mariposa. Flipé, pensé Voy que a era un poner, colibrí. La tuve este año, tío, flipé. qué Yo sí, bonita. no, ¿te llegué a mandar el vídeo? Yo creo que no, ¿No? no Jolines, me pues dije, suena. ¿pero cómo es posible que haya un colibrí aquí? No, no puede ser. Y estuvimos Es una buscando información. pasada.
Es una pasada. Es que da el pego Pues totalmente. las cinias las atraen un montón y los cosmos también, que también voy a poner cosmos. O sea, todas las que estoy hablando vienen aquí, ¿vale? Y luego también voy a poner collejas, que estas se comen también, la silene vulgaris, ¿sabéis cuál es? No. O sea, a ti te va a gustar mucho, Tony, bueno, porque es planta silvestre, pero se come. Tú sí sabes cuál es, ¿no, Esther? Que por aquí crece un montón. Las tengo en el huerto Sí, ahora mismo, ¿eh? es una planta, es una silene, una planta con una flor blanca y unas hojas así como gomosas que se consumen pues en tortillas y eso. Por aquí crece Oh, silvestre, es muy bonita y me gusta mucho. Luego amapolas voy a poner de dos tipos. La siempre, la ¿La roja? amapola silvestre normal, la roja, y una adormidera nueva que es como un pompón color rosa clarito, que me encanta. Matizo que las amapolas no producen néctar, pero como son tan llamativas, son puntos de referencia para los Semáforos. polinizadores. Sí, son como semáforos. quiero Equinacia semillas. también, que nunca he tenido. ¿El qué? Quiero semillas de las collejas, estoy mirando. De silene. Sí, quiero. Vale, yo de momento tengo estas solas, pero cuando pille las Ah, vale. silvestres, que por aquí siempre hay en primavera, te cojo semillas. Eso, equinácea también, que nunca he puesto. ¿Habéis puesto equinácea alguna vez? ¿Habéis tenido? Es una flor que me alucina. No. No sé qué tal funcionará, con esta no tengo experiencia. Luego aciano, que me gusta mucho también. Y ya tengo sembradas el hinojo, que los puse en lo que os he dicho, en otoño. El hinojo y la zanahoria silvestre están listos ya para trasplantar. En cuanto se calmen un poco las temperaturas, las pondré. Y bueno, y caléndulas también. Bueno, os he hecho una lista aquí de la leche. Todas están pensadas para atraer biodiversidad y algunas, como la albahaca, por ejemplo, que no la he dicho, atrae un montón a las abejas cuando está en flor, pero además es que os voy a contar a vosotros, la albahaca en la cocina para mí es de las plantas estrella, o sea que... Vamos. Esto es un Infaltable. poco, sí, no sé si me he saltado alguna, pero bueno, de las que voy a sembrar, estas son las que voy a sembrar antes. Os cuento ¿Vosotros yo. cómo vais? ¿Qué tenéis? Acabo de ampliar mi lista. Voy a sembrar collejas este año. Guay. Es una planta, no sé si la conocéis, muy versátil. Se usa para... No, yo tengo las siete eternas, ¿no? Todos los años las pongo, pero como os he dicho, para mí es fundamental que se resiembre. Entonces, cuando digo que voy a poner nuevas y que voy a hacer semillero, es porque lo que hago es buscar variedades nuevas. Por ejemplo, de la caléndula, encontré el año pasado una variedad que es como rosa. Y La entonces, quiero. pues, tienes que esperar a que... Cambio colleja por caléndula cuando Venga, llegue el momento. vale, la tengo plantada, entonces he ido cogiendo semillita, tengo muy poca semilla, haré semillero y ya te guardo. Entonces voy a poner esta caléndula rosa, rosita, no es un rosa fuerte, es un rosa muy pálido, ¿eh? Pero bueno, que lo que digo es que yo hago semillero de variedades de plantas que pongo siempre. Los cosmos, por ejemplo, también estoy buscando colores nuevos que se salga un poco del lila y el morado, que son los básicos, por así decirlo. El mío teóricamente es naranja. Cuando me salga ya te diré y si es naranja pues te guardo semillas. Vale, pero es un poco eso. El cosmos es una planta que también se resiembra sola, es preciosa, además es todavía bastante desconocida para lo bonita que es. Preciosa. Hace un arbusto bastante abundante, bueno, porque también se siembra mucha cantidad. Tiene la capacidad de que puedes sembrar muchas plantas juntas que no se molestan. Entonces te genera como una especie de barrera floral muy bonita, con un montón de flores, produce mucha flor y mucha semilla. Que esa semilla luego cae y durante esa temporada aún te genera planta. De hecho, el otro día que estuve en la huerta que había helado, todavía no se han muerto, así que todavía puedo asegurar que aguanta pequeñas heladas. Todavía me quedan las heladas de enero y de febrero, así que no sé asegurarlo mucho Qué más. guay. La cinia a mí se me muere, no sé a vosotras. Es que yo nunca la he cultivado todavía, ya os Ah, contaré. A ver. vale. Y luego otra fundamental es la capuchina, que también estoy buscando colores Sí, nuevos, que la capuchina para el huerto es muy interesante porque se considera planta trampa, porque atrae, si tienes pulgón, pues se va a ir a tirar. Bueno, también depende del pulgón que sea. Normalmente y a la ataca. mariposa de la col. La mariposa de la col también pone los huevos en las capuchinas. Mira, fíjate. Y la Y oruga se luego- come la capuchina y no la sí, col. exactamente. Por eso se considera planta trampa, porque pues, se va comiendo y te está como alertando de que, ojo, cuidado, que viene, que viene batalla. Y luego lo bueno de la capuchina es que se come casi todo. La hoja y la flor se comen,
la semilla también se come y están bastante buenas, tienen un toque ácido, muy rico para ensaladas y, por Y ejemplo, a mis también hijos... es la reina de resembrarse, ¿eh? La capuchina, Mira, como la pongas sí. en un sitio, no te la quitas de encima ya. Sí, pero vamos a distinguir porque la gente no coja miedo que es fácil de controlar. Sí que es verdad que te Sí, germina un montón, pero no al ser una vuela. planta... ¿No qué? Las semillas no vuelan, con lo cual quedan en el Ahí sitio en donde el que caen. las pones, claro, Y es donde una planta caen. que no es Hay otras pequeña que... cuando germina. No es pequeña cuando germina, la ves bien para retirarla si te molesta. No es como otras, por Ujú. ejemplo, eh, no se me ocurre, pero bueno, la caléndula, por ejemplo, también es bastante... eh, se resiembra bastante bien también. Ujú. Y yo, por ejemplo, la borraja es otra flor fundamental que pongo. La cultivo como flor, no como verdura. Hace tiempo que ya no la comemos. A mí me gusta mucho, pero bueno, sí que es verdad que me gusta más como flor porque atrae muchísimo a las abejas. Es muy melífera. Es una de Sí, las plantas más melíferas que hay. Entonces, si quieres aumentar tu producción del huerto o simplemente, como a Alba y a mí, que nos gusta observar bichos, hasta no lo sé porque no lo ha comentado, vas a ver un baile de abejas increíble y que la gente no tenga miedo porque tenga abejas en su jardín o en su huerto. En verdad, yo paso delante de la borraja, ellas se apartan. A menos que no se vean muy amenazadas, no suele haber un nada. problema real. Que no es lo El mismo que... otro día lo comentaba yo en casa con lo de los abejorros. Yo me he acostumbrado a grabar las abejas y meterles el móvil hasta molestarlas hasta el infinito. Y es que jamás me han picado y no, o sea, las abejas prefieren no picarte. De hecho, porque si te pican se mueren, o sea que prefieren no picarte. Sí, pero quiero quitarle el miedo a la gente porque es muy bonito, es un espectáculo precioso. Y la borraja, al igual que la consuela, son muy melíferas porque son de la misma familia, además. Y otra que no falta en mi huerto tampoco es el tanaceto, que es una planta, es un botón floral, ¿se llama, Alba? No controlo muy bien Ujú. el término. Sí, bueno, es un capítulo de estos que no tiene, como si no tuviese las Eso, flores que parecen pétalos, ¿no? Son como solo la parte central de una margarita. eso es. Amarillito. Sí, como una margarita y es una flor muy interesante para el huerto también y que nos atrae fauna auxiliar. Y esas serían un poco las 7 plantas las 8, porque voy a poner collejas. Claro, qué guay. Pues así podemos comparar. Tú, Esther, Sí. ¿qué tienes preparado por ahí? Pues mira, a mí me encantaría sembrar las cinias, por ejemplo, que decís vosotros, pero tienen un problema en mi caso y es que son plantas muy altas. Sí, son grandes, sí. Y entonces como que me molesta la altura que llegan a alcanzar. Te taparían, ¿no? El sol para otras. Sí, entonces, claro, yo prefiero plantas que sean más compactas, que por ejemplo las pueda poner. Algo que yo hago muy a menudo es colocar las macetitas con los tajetes, por ejemplo, encima de la tierra, o sea, del sustrato de una maceta, no necesariamente compartiendo sustrato, no sé si me explico. Sí. O sea, si esto es la maceta, pues yo cojo una maceta con la planta que sea y la pongo encima de la tierra. De Ujú, manera que pueden convivir dos plantas juntas, pero esta hasta que no empiece a echar raíces por debajo y a introducirse en el sustrato donde tengo, por ejemplo, una tomatera, va a poder crecer bastante bien. Entonces, ujú, todo lo que sea que crezca en altura y me provoque sombras en el maceto huerto a veces puede ser complicado, porque llega claro, un momento que tienes que decidir si tienes que sacrificar la producción de una planta o la belleza de unas flores. Lo digo porque claro, lo de las alturas a veces no lo tenemos en cuenta con las plantas. En un espacio limitado te puede pasar lo que os digo que me ha pasado a mí en alguna ocasión. Por ejemplo, yo soy muy de begonias, que en maceta también quedan de una altura bastante compacta. A dar color, aunque no sean atrayentes, a mí me encantan los colios, que no serían plantas de flor, pero sí que tienen unas hojas espectaculares. Y bueno, pues la capuchina y la lobularia marítima son como fijas en el caso por lo colgonas que os decía antes. O sea, siempre a la hora de colocarlas en macetas, tened en cuenta eso, ¿no? De qué manera se desarrolla esa planta y cómo de alta o de colgona se comporta, porque os puede ayudar a decidiros por una o por otra. Y si no, pues mira, si te equivocas, pues lo que decíamos, te equivocas un Sí, año eso y no al lo hemos siguiente pues comentado. ya lo claro. tienes en cuenta. La altura, eso no lo hemos comentado. Las tinias sí que son altas, las cosmos también son altas. Los Mm. cosmos también.
Las borrajas también son altas, de las que yo pongo la El caléndula. aciano no es muy alto, no sé si te gusta tanto. Es que el aciano es una flor silvestre que me gusta muchísimo. Es esta azul, el azulejo se llama también, Ujú. creo. Y no crecen muy altos. Con las amapolas rojo y azul queda genial. Pero no sé si es tu idea, no es tipo cosmos y cinia, no es ese tipo de planta. Siempre cultivas alguna planta nueva, ¿no? Simplemente que por ver cómo es, por ver cómo se comporta, por Ujú. ver a qué insectos atrae, si es que atrae a algunos, siempre es una experiencia interesante. Lo que pasa es que a veces también acabas haciendo un poco sota, caballo y rey, ¿no? O sea, lo que ya tienes comprobado que te funciona en tu caso y tal. Yo, por ejemplo, puedo utilizar las jardineras que tengo contra la pared para según qué cosas, pero este año tengo mucha trepadora hortícola. Entonces, pues no, si tengo las espalderas en la pared o las puse en su momento es precisamente para ahorrarme la tarea de entutorado y entonces ahí ese año, por ejemplo, no van a haber plantas altas de flor, sino plantas comestibles de las que yo quiero probar. Que eso es algo que también a veces olvidamos, ¿no? Que lo que un año ponemos aquí, otro año puede estar allí, sobre todo en estas plantas que se resiembran de manera, bueno, claro, todo depende de la situación de cada uno. Si Tony está con bosques y lo que le interesa es eso, olvidarse, o sea, sembrarlo una vez y olvidarse porque ella sola se resiembra, pero depende del jardín o del espacio en el que tengas, el que una cosa este año la cultives aquí y otro año en otro sitio, pues puede responder a muchas inquietudes que tú tengas por ver cómo se comporta en otro sitio o con una maceta más grande que sí o sí tiene que estar en aquel rincón porque no cabe en otro sitio, o sea que también os animo a que hagáis estas pruebas, ¿no? Que eso es algo que a veces nos cuesta hacer, a sabiendas de que quizá ese lugar no le va a ir tan bien, pero a veces te sorprende y precisamente le viene muy bien ese otro lugar en el que tú no pensabas que podrías cultivar pues X, ¿no? No sé si sois muy de hacer cambios vosotros, pero yo sí, mi espacio es Yo limitado sí. y me veo obligada a hacer esas cosas. Yo Ah, sí yo que no. soy de hacer cambios también porque, bueno, yo creo que es que cuando cultivas en macetas es más propicio, ¿no? Para que hagas cambios y al final, pues eso, yo sigo cultivando lo que me va funcionando, pero siempre me gusta meter cosas nuevas y bueno, pues a veces hay que modificar el espacio un poco para que todo encaje como un puzzle. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué planta recomendaríais, qué flor recomendaríais para sembrar por semilla, para cultivar desde la semilla para alguien que no sea muy, para principiantes, vaya? ¿Hay alguna que recomendéis para Tajetes, empezar? Esa tajetes misma iba a germinan decir yo. súper rápido. Y son preciosas. Las hay con unas variedades que parecen pomponinos muy guapas. El Ujú. tajete es muy... A mí aquí en Asturias tenemos que esperar bastante más que con otras flores, porque le cuesta tirar con temperaturas regulares, bajas. Le gusta el Y calorcillo, sí. Pero di otra, ya que Esther ha dicho tajetes, decimos uno cada uno, venga. pues yo estoy muy enamorado de la capuchina. Yo diría que buscasen una capuchina rara. Me la has quitado, nos vamos solapando. Bueno, pienso otra. Pues la lobularia también que ha comentado Esther al principio me parece preciosa. Yo se las planté a mi hermana en su casa y es una Pero flor son que hace... fáciles de sembrar, son fáciles de Sí. cultivar desde la semilla, sí. Ya compré la Claro, planta, no ese te es sé el decir. tema. No te sé decir. No, de Bueno, semilla a la capuchina. quédate tú con la capuchina. Yo también recomiendo la capuchina un montón. Y sí, bueno, pues ya hemos hablado de ella, la caléndula. La caléndula me parece también ideal para empezar. Que Ujú. también son unas semillas rarísimas. Yo no sé si os conté en el otro podcast o en alguno, porque me suena que yo la primera vez que sembré caléndula y compré las semillas, pensé que venían mal. Dije, uy, cosa más rara, porque es Qué un poco cada una de su padre y de su madre. Son así como uñas, un poco uñas de gato, pero algunas Eh, vienen con pinchos, otras son como más cortecita. Y yo pensé, esto está mal. Son muy curiosas. Y sí, pues mira, tajete, capuchina y caléndula. Tres buenas sí, para empezar. te diría que también son las tres, la capuchina no tanto, pero las otras dos de ver en vivero como planta. Entonces voy a aportar como algo que no se ve, o por lo menos en Asturias no se ve en viveros, es el cosmos. El cosmos no se ve mucho en vivero. Es una planta que germina muy bien Sí, yo es que también. nunca la he cultivado desde la semilla, o sea que guay, cosmos. Sí, yo siempre de semilla. ¿La habéis encontrado en viveros? Aquí en Asturias no las hay en viveros. Yo creo que ahora ya sí que hay cosmos en Yo creo que viveros, ¿eh? sí, que hay. Sí, sí, Bueno, sí. para los de Asturias, podéis hacerlo Pero desde no semilla. pasa nada, si al final es por Ya, el hecho de, yo qué sé, de ver el ciclo completo, de tener la planta desde el principio. O sea, quiero decir, para mí no es un problema que sea una planta que me puedo comprar. ya, Hombre, ya. si encuentro, pues eso, caléndulas
pues si encuentro una variedad rosa, como ha dicho Tony, pues me apetecerá mucho cultivarla por variar, pero vaya, que para mí no es un problema el repetir o el tener una planta que pueda comprar. Bueno, y si al final tienes que comprarla o vas a comprarla, porque no has podido preparar los semilleros, recuerda que siempre vas a poder sacar semillas. Entonces, cómprala con Claro, vista, compra una variedad de un color que no sea tan habitual, que no sea el más corriente, y de esta manera, pues el año que viene vas a poder volver a tener esa planta en tu jardín o en tu huerto de un claro. color distinto, ¿no? Que siempre mola. Sí, sí. Tendremos Poco que más. contarnos nuestros avances, ¿no? Tendremos que hacer otro más adelante para contarnos nuestros avances, o el de los semilleros del año que viene. Iremos haciendo updates de cómo van todas estas plantas. Gracias por enviarnos tus sugerencias y comentarios a través de Spotify, de Instagram, en el canal de YouTube o por seguirnos en hablemosdeverde.com. En la web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós. Chao.